Hoy Viernes Santo, en el silencio de la oración y con la mirada y el corazón fijos en Cristo crucificado, somos partícipes del acto más grande de entrega y de amor. Una entrega que es real y es concreta. Jesús muere nuevamente hoy. Es hoy que vuelve a derramar su amor y su misericordia sobre nosotros y sobre el mundo entero sin distinción. Derrama su amor y su misericordia en nuestras vidas y en este momento tan particular que estamos viviendo. Este Jesús es el Cordero de Dios que se entrega por nosotros. Es Jesús que crucificado nos invita a mirarlo, a llorarlo y a adorarlo. Comenzamos esta celebración en silencio. El sacerdote se postrará como signo de humildad y de profunda tristeza, representando a la iglesia entera. Nosotros en casa podemos hacer silencio o ponernos de rodillas para acompañarlo. Oremos. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesús entrega su vida para la salvación del mundo entero. Son nuestras dolencias las que lleva, son nuestros dolores los que soporta. Su entrega es plan divino y tiene sentido redentor, sentido que aún ha de cumplirse. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi Señor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló
el brazo del Señor. Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y sobre sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría la boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó por su suerte? Porque fue arrastrado de una tierra de los vivientes y golpeado por los rebeldes de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá su luz y al saberlo quedará saciado. Mi Señor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Es palabra del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor. Y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame de mi enemigo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sobre mí brille tu rostro. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes, valerosos
los que esperan en su Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Es palabra de Dios. Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón. Había un huerto en este lugar, en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas el traidor conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias del templo enviados por los principales sacerdotes y fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Y Judas el traidor estaba con ellos, y cuando él les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién están buscando? Jesús, el Nazareno. Ya les he dicho que yo soy. Y si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias judíos prendieron a Jesús. Lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo.
Simón Pedro y también otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿No eres también un discípulo de este hombre? No, no lo soy. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Le respondió: Yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han escuchado de qué les hablé. Que ellos te digan. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he hablado mal, entonces ¿cuál fue mi error? Si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegaste? Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No, no lo soy. Dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: Yo te vi con él en el huerto. No. Y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Las autoridades judías no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo: ¿De qué acusan a este hombre? No se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal. Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación. Y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. No. Mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey. ¿Tú dices que soy rey? Yo nací y vine al mundo con un solo propósito: de decir la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha a mí. ¿Qué es la verdad? Y Pilato salió otra vez afuera a donde estaban los judíos. Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero
Ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Le respondieron a gritos. ¡Libera a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un ladrón. ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, aquí se lo traigo. Para que vean que yo no he encontrado ningún delito en él. Miren, ahí tienen a este hombre. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. ¡Crucifícalo! 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 No está bien posible. Pues llévenselo. Ustedes crucifíquenlo. Porque yo no encuentro ningún delito en él. En nuestra ley dice que debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. ¿A mí no me hablas? Recuerda que tengo la autoridad para liberarte. Y también para crucificarte. No tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba librar a Jesús. Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es un enemigo del emperador. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata. Era el mediodía del día de la preparación de la Pascua, y Pilato dijo a los judíos: Aquí está su rey.
¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que... Este hombre dijo: soy rey de los judíos. Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica, que no tenía ninguna costura, que era de un solo tejido. Por tanto, se dijeron entre sí: no la rompamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba parados allí, dijo a su madre: ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: yo tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado
Pues... E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Las autoridades judías pidieron a Pilato que les quebraran las piernas de los hombres crucificados y que bajaran los cuerpos de las cruces. Solicitaron esto porque era el día de la preparación y no querían que los cuerpos se quedaran en las cruces el día de reposo, porque era un día muy solemne. Fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento le brotó sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de 33 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Nos resulta conmovedor siempre que volvemos a la pasión de Cristo, porque evidentemente que es una contradicción absoluta, ¿no? Casi como un absurdo, como tantas situaciones de la vida, ¿no? Que nos parecen absurdas, que nos parecen que no pueden ser humanas. Miramos esas escenas y decimos, ¿puede llegar el ser humano a todo esto? Y bueno, lo primero que tenemos que ver y lo primero que vemos en Jesús es Dios que se hace hombre, la humanidad confrontada consigo misma y este no de algunas personas que directamente matan al Hijo de Dios. Matan la verdad, matan el bien, matan el que vino a unirnos, matan el que vino a salvarnos. Podemos decir que ¿qué es la cruz? La cruz no la manda Dios. La cruz nos la ponemos nosotros. Jesús no lo condena Dios, lo condena el ser humano. Judas se condenó a sí mismo al rechazar ese amor del Maestro. Entonces podemos decir que la cruz es un no de la vida cuando queremos dar vida, cuando queremos vivir la vida y se nos pone algo que nos dice no. Entonces esto que digo, tengo las mejores intenciones y no la puedo vivir, ese no es la cruz que se nos pone en la vida. También son las enfermedades, también son las guerras, o esta misma pandemia que estamos viviendo, es un no
No podés salir, no podés disfrutar como antes, no podés trabajar como quisieras. ¿Qué es eso entonces? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? Al ver al Hijo de Dios entrar en la cruz, estamos viendo que Dios entra con un sí. Jesús dirá: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre le pide que entre y diga sí a ese no que le dice la humanidad. Y ese sí de Dios es el que quiere dársenos a todos nosotros. Él asumió toda la condición humana y en esa condición humana dijo sí. El Padre Pío, un hombre, un sacerdote estigmatizado, no llevó solamente los dolores en la palma de la mano y en sus pies, lo llevó también de mil maneras, dolores morales, afectivos, un hombre que hubiera querido vivir muchas cosas y también le fueron negadas, tuvo muchos no en su vida. Pero él aprendió la ciencia de la cruz, él aprendió a llevar la cruz. Él sabía que en sus manos le estaba diciendo un sí a Dios, le estaba diciendo acepto la cruz. Se reconocía llamado a vivir esa cruz, se reconocía que había abrazado la cruz con Jesús. Entonces, una frase que nos quedó del Padre Pío era que dice: todo el mundo viene a pedirme cómo liberarse de la cruz. Y sin embargo, nadie me pregunta cómo se aprende a llevar la cruz. Jesús lo dijo: el que quiera seguirme cargue con su cruz. Quiere decir que todos alguna cruz tenemos. El asunto es aprender a llevarla. ¿Y cómo puedo llevar una cruz si es un no a la vida? ¿Somos masoquistas? No. Es aprender la ciencia de la cruz. Hoy la humanidad está crucificada. Ese no es para todos. Y quisiéramos sacarnos encima, rápidamente, este mal de encima. Un mal que nadie lo eligió. Bueno, no lo sabemos. No sabemos de dónde nace todo esto. Pero esto no lo eligió ninguno de los que padecemos todo esto, lo hemos elegido. Entonces tenemos que aprender la ciencia de la cruz, cómo aprender a llevar una cruz. Y acá lo tenemos, a Jesús, que en su palabra nos está diciendo cómo llevar la cruz. Él asumió la cruz del mundo y la cargó y la llevó. ¿Cuál es la ciencia de la cruz? La que Jesús nos muestra. Fíjense que hasta colgado, crucificado, y digámoslo también, muriendo como tantos mueren hoy día, asfixiado, tiene todavía amor y misericordia para darle al ladrón que había sido crucificado con él. Tiene amor y misericordia para decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta su último momento no se está mirando a sí mismo y su dolor. Está dando amor, está amando. Y lo atraviesan con la lanza y de su costado brota sangre y agua. Y muriendo, exhala el Espíritu, entrega el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El que nos va a ser dado. Cuando dice: les doy un mandamiento nuevo, nos lo decía ayer en la última cena, es porque nos está dando el Espíritu que nos enseña a amar. Y ese Espíritu ya está dado. Ya está dado. Solo tengo que recibirlo, solo tengo que aceptarlo, acogerlo, en la fe, acoger el amor para vivir este dolor. Ese dolor que me pone la vida y el que no elijo.
como no, Jesús no eligió ir a la cruz. Entonces, para este tiempo que estamos viviendo, mirarán al que traspasado, dice la palabra, y hoy todos nosotros estamos mirando al que traspasaron. Ahora en unos momentos vamos a adorar la cruz. Vamos a mirar al que hemos traspasado y vamos a ver todo lo que nos traspasa a nosotros. Y vamos a vernos como en ese sello que Él selló en la última cena, de amor, bebiendo el mismo cáliz, la misma copa. Él en mí, yo en Él. Él en esta humanidad y esta humanidad toda en Él. Entonces Él nos entrega la ciencia de la cruz, que es el amor, que es la misericordia, que es el perdón, que es el aprender a vivir para no dañar al otro. Es perdonar 1 y 70 veces porque hasta que aprendamos a amar nos vamos a seguir hiriendo, porque no aprendemos de un solo día. Entonces, hoy quizás Jesús nos está mostrando que también en este tiempo de pandemia, ese no que se nos impone al mundo tiene un sí de Dios que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Yo soy el que salva, yo soy la vida. Estos días nos sorprenden un montón de gestos de solidaridad y de entrega. Nos sorprenden. Hoy hablamos entre los sacerdotes, una reunión virtual, por supuesto, cada una de sus parroquias, y algunos decían: nos sorprende la generosidad de tanta gente que sigue dando a la parroquia, o que se puso a hacer barbijos en su casa, o que está haciendo mascarillas para llevar a los hospitales. Cómo hay una cantidad de cosas que brotan de esa gracia de Dios. Y esa es la gracia de Dios. Cuando estamos llenos de los sentimientos de Dios, surge toda esa creatividad y esas iniciativas para poder dar, también para aliviar la cruz. A la par que aprendemos a llevarla en el amor, surge esa solidaridad que hace más liviana la cruz, los sireneos que alivian las cruces de la humanidad. Estamos invitados a seguirlo. Hoy este Jesús que traspasamos nos dice: no te preocupes, yo te amo, aceptas mi amor, aceptas mi gracia, yo soy el Salvador y necesito colaboradores. ¿Quieres colaborar conmigo? Esos serán mis discípulos. Y donde ellos estén, ahí estaré yo con ellos. Esa es la invitación que Jesús nos está haciendo. Ojalá le digamos que sí. Bueno, vamos a hacer ahora lo que es esta oración universal, porque la sangre de Cristo es para toda la humanidad. Una sola mesa celebramos ayer Jueves Santo, en la que todos estamos invitados al mismo banquete de la vida. Un solo Señor que derramó su sangre por toda la humanidad, y un solo cielo al que vamos a formar parte de la vida de la resurrección. Entonces, hoy la Iglesia reza por toda la humanidad, porque Jesús dio su sangre por todos, por los que nos hemos bautizado en Él, por los que creen también en otras religiones, por aquellos que no creen, por aquellos que ven solamente en base a su conciencia. La salvación de Cristo está ofrecida para todos, por eso la Iglesia ora por todos. Comencemos entonces orando por la Iglesia, para que el Señor nos dé la paz, mantenga en la unidad, nos proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Hagamos un momento de silencio para pedir por la Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con una fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos ahora por el Papa. ¿Cuánto nos dice el Papa? Recen por mí. Seguramente es muy consciente de su limitación
es muy consciente de la necesidad de que el pueblo de Dios tenga un guía que nos guíe bien. Entonces, ¿cuánto necesitamos que el Espíritu Santo esté con él? Oremos por el Papa para que Dios, que lo ha llamado al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de toda la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe y bajo su cayado de pontífice podamos guiarnos por el camino de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos ahora por todos los ministros de la Iglesia, los que la sirven y también por los fieles. Pedimos por el obispo, por sus auxiliares, Oscar, por sus auxiliares Martín y Guillermo, por todos los obispos, presbíteros, diáconos y por todos los miembros del pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchos se están preparando para aceptar y entrar en el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Oremos por los catecúmenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer de la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la unidad de todos los cristianos. Dentro del cristianismo hay muchas denominaciones, hay distintas formas de poder vivir el mensaje de Cristo y la vida de Cristo. Por eso oremos por la unidad entre todos los que confesamos que Jesucristo es el Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y en el vínculo de la caridad nos congreguemos todos aquellos que hemos recibido un mismo bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Empezamos por nuestros hermanos mayores, por los judíos, aquel pueblo a quien Dios le habló primero, nuestro mismo Dios, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza con Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de la Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos aquellos que no creen en Cristo, hagamos un momento de silencio para que el Espíritu Santo también les ayude a encontrar el camino de salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, encontrar la verdad al caminar en la presencia con un sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna con todos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
También rezamos por los que no creen en Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándoles siempre una vida mejor, te busquen y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de poder encontrarse con el único Dios vivo y verdadero que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Todos sabemos que también tenemos que orar por nuestros gobernantes. Hagámoslo con un momento de silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, en tus manos están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos y la paz y la libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento en que la humanidad vive esta tribulación, ¿no?, de la calamidad de la pandemia, oremos también por los más perjudicados en estas situaciones. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que en ti sufren y esperan. Lleguen a ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos y el mundo entero sientan en la adversidad el gozo de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, los invito ahora, después de haber orado por todo el pueblo de Dios y por todo el mundo entero, que adoremos la cruz por la cual pasó el Salvador del mundo, por la cual quiso pasar para salvarnos y redimirnos a todos. La muerte está vencida, el pecado está perdonado, la gracia de Dios se nos ofrece. Adoremos esta cruz por la que pasó y donde estuvo colgado el Salvador del mundo. Este es el árbol de la cruz, en el que estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor nuestro Dios. Y te invito ahora, creadores, esta cruz, en la que estuvo suspendido el Salvador del mundo para salvarnos, la recibas en tu hogar, lo acojas en tu corazón. Y en este momento que seguramente estarás haciendo presente tus cruces, adoremos al Señor, que entró en esas heridas de tu vida, porque estas heridas no eran de Él, son las nuestras, la de cada uno. Adoremos al Señor en este día, que tomó nuestros dolores y por eso se hizo el Salvador del mundo.
Vamos ahora, después de haber pedido por toda la humanidad, hacer esa oración que abraza a toda la humanidad, que es la oración del Padre Nuestro, la que Jesús nos enseñó. A que siempre digamos Padre Nuestro, a que siempre oremos en unión, a que siempre oremos con un nuestro cada vez más grande, a que siempre oremos con un corazón más puesto en el Padre. Todo lo que hizo Jesús, toda la fuerza que vimos para vivir esa pasión, fue la fuerza que le dio el Padre. Hoy, que también estamos en el mundo abrazados y alianzados por el mismo dolor, oremos esta oración universal que nos ayuda a elevar, aún en las distintas maneras de oración que puedan tener desde estas distintas religiones por las que rezábamos, distintas maneras de elevarse hacia Dios, esta oración que Jesús nos enseñó para que siempre nuestro corazón, nuestra vida se eleve hacia Dios. Digamos entonces juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de esta pandemia y de todos los males. Danos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y hacemos nuestra comunión espiritual con Jesús crucificado con nuestras cruces. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y felices nosotros, invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A partir de este momento, hoy no hay bendición, y hoy es un día como de silencio, y mañana también un día de espera. Jesús irá al sepulcro y esperaremos el día de la resurrección. El tercer día es como un tiempo que nos invita a esperar.
también de este mal que estamos viviendo, que trajo la muerte física a muchos hermanos nuestros de distintas partes del mundo y que a muchos también nos han enfermado. Todos esperamos esta liberación. El tercer día en el que Jesús resucita no es que inmediatamente suceden las cosas, es el tiempo de Dios y de los hombres. Pensemos en esta cooperación con el misterio de salvación de Dios, para que esa vida que esperamos también llegue más rápido. Si todos nos entregamos a la voluntad de Dios, ayudándonos a llevar la cruz y aprendiendo a llevar la cruz de cada uno y enseñándonos a llevarla de unos con otros. Hagamos esta oración final para pedir la bendición sobre cada uno de nosotros, sus familias y el mundo entero, que necesita ser abrazado y bendecido en este momento de cruz por este Jesús que pasando por la cruz trae la resurrección de la vida. Descienda tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección, y llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca en la fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y en silencio guardamos la vigilia de la resurrección, donde nos volveremos a encontrar, y tengamos muy presente a María, que al pie de la cruz estuvo con su Hijo y también esperó el tiempo de la resurrección.